¿Qué tal? Soy Ana Cristina Ruelas, directora regional para la Oficina de México y Centroamérica de Artículo 19. La libertad de expresión es para todos y todas y es necesaria para participar activamente en el espacio cívico. Por eso necesitamos más libertad. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Cómo ves a grandes rasgos la situación que estamos viviendo en México hoy? Pues en México sigue siendo desde hace ya casi 10 años el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo que no está en guerra, ¿no? Y creo que eso es algo muy relevante porque habla de la imposibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de recibir todos los días información libre de miedo. Porque hoy los periodistas siguen informando en México, pero están en una resistencia por sobrevivir. Y esto es algo que pasa todos los días en un sistema, el mexicano, que tiene una política muy bien articulada desde todas las unidades gubernamentales y en todos los niveles de gobierno para tratar de reducir los flujos de información. Y los periodistas son una fuente de información. Entonces, cuando tratas de reducirlos, pues ellos se encuentran en medio del fuego cruzado. Ustedes tienen una lista documentada de los periodistas asesinados de 2000 a la fecha y ya son más de 130. Pero no solamente los periodistas y las periodistas, aunque son muchos más hombres asesinados, son los que constantemente viven con miedo. Hay miles de agresiones cotidianas. Así es. De hecho, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Artículo 19 documentó 2.502 agresiones. Y de esas 2.502 agresiones, el 48% fueron perpetradas por agentes del Estado. Pero de alguna manera este nivel de penetración da respuesta a los altos niveles de impunidad. Eso es clave que hablemos. La impunidad del 99 algo por 3%. ciento. Sí, solo el 0.7% de los casos tienen solución o acceso a la justicia. ¿Y por qué? Pues nosotros lo explicamos como una manera de mantener la agresión y de perpetuar el silencio. Cuando se asesina a un periodista, no solamente se está matando la posibilidad de reconocer la verdad sobre su muerte, se está matando la verdad que quería acercar a la gente. Y en ese sentido, el recobrar los hechos, el dar verdad sobre la muerte de un periodista también significa investigar lo que el periodista estaba investigando y darle razón a la sociedad sobre aquello que motivó el asesinato a un periodista. Y es importante decir que si bien es cierto que las agresiones físicas son las más dolorosas, las más cínicas, las más desinhibidas, existen otros mecanismos de violencia que reducen los flujos de información y que están ahí todos los días. Funcionarios públicos utilizan el aparato de Estado para ir en contra de periodistas a través de leyes que criminalizan la libertad de expresión o incluso a través de campañas de desprestigio que cada vez vemos de manera más constante, ¿no? Porque esto que decían los gobiernos anteriores de que las agresiones contra la prensa eran daños colaterales al Estado de violencia, no es cierto. Tan no es cierto que el 80% son periodistas que están investigando hechos de corrupción y política y de seguridad y crimen organizado. ¿Y eso ha cambiado con este sexenio? Todavía no logramos identificar un cambio específico. La mayoría de los periodistas siguen siendo aquellos que están investigando. Pero al menos la en nota el discurso policíaca. sí, ¿no? Se acepta. En el discurso, efectivamente, este gobierno, a comparación de los gobiernos anteriores, reconoce que la mayor amenaza contra la prensa es el Estado y reconoce que necesita cambios estructurales dentro del sistema de protección para garantizar la seguridad de los periodistas. Esto es algo importante porque recordemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta el asesinato de Javier Valdés, que fue el periodista número 36 asesinado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no había habido un solo pronunciamiento por parte del gobierno del reconocimiento a la violencia a la que se enfrentaba la prensa. Esto podríamos decirlo como un cambio positivo. Sin embargo, desde el punto de vista de cómo generar un cambio, realmente una política integral de protección a periodistas requiere, sin duda, que desde el más alto nivel haya un reconocimiento de la importancia del periodismo para la vida democrática. Es en la medida en la que podemos hablar de estos contrastes y de estos claroscuros. El mecanismo de protección a periodistas tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Como se dice.
Definitivamente, creo que una de las cuestiones claves que tiene que ver con cómo mejorar el mecanismo es con la coordinación de las instituciones que conforman el mecanismo en principio y principalmente la función de la Fiscalía respecto a la rendición de cuentas, respecto a decir, yo estaba investigando los hechos que dieron origen a que un periodista se acercara al mecanismo. Pensemos en el caso del asesinato reciente de Jorge Ruiz en el estado de Veracruz. Él tuvo un atentado en su casa en octubre de 2018, la denunció ante la Fiscalía Estatal de Veracruz, pero si no se investiga esta agresión, protección? Él tenía que haber tenido la protección en ese momento, no la tuvo cuando fue asesinado, pero si tal vez se hubiera investigado de manera puntual, exhaustiva, objetiva, el atentado que tuvo en octubre de 2018, hoy no estaríamos hablando de su asesinato. Y esto sucedió en muchos otros casos. Entonces, por eso se requiere una coordinación efectiva dentro de las unidades que integran el mecanismo y, por supuesto, que es algo que se ha mencionado de diferentes momentos, una coordinación entre la Federación y los estados. Porque hasta hoy, como se manejan es a través de convenios de colaboración y estos llegan a ser ineficaces. Entonces requerimos que haya efectiva participación por parte de los estados, investigaciones efectivas, exhaustivas e imparciales y también mecanismos de reconocimiento a las medidas preventivas que tienen que ver con cómo se ejerce el periodismo hoy todos los días. Hoy, el terreno en el que se ejerce el periodismo de facto, antes un recién graduado sale de la carrera y sabe que el terreno en el que se ejerce el periodismo ya es lo suficientemente sinuoso, porque de por sí existen un montón de leyes que le inhiben de entrada el ejercicio periodístico. Claro. ¿Qué papel están jugando las redes sociales hoy que hace 3 años no se veía? Creo que es un tema muy importante para que aquellas periodistas que no tenían voz y que no tenían oportunidad para participar de manera activa en sus medios de comunicación por cuestiones de misoginia, por cuestiones prácticas en cualquier medio de comunicación, ellas han logrado hacer que su voz sea escuchada y de alguna manera tomar una posición dentro del espacio cívico digital. De manera constante son atacadas no solamente en contra de su persona, sino de su familia, de su integridad física y sexual. Es una tipología de la violencia muy distinta a la que viven los hombres. Y esto es algo precisamente de lo que carece el mecanismo. Las medidas que otorga el mecanismo hacia las mujeres periodistas por este tipo de agresiones no son las idóneas porque no tienen perspectiva de género. También es importante reconocer que las redes sociales han potenciado la voz de muchos medios en las ciudades que antes tampoco eran reconocidos. Y también de alguna manera esto genera una sensación de, diría yo, desde los funcionarios públicos y desde los agresores a la libertad de expresión, de miedo, porque la libertad que otorga las redes sociales no es la libertad que tienes en el mundo físico para publicar información. Y eso genera de alguna manera que la mayoría también de los periodistas que han tenido algún tipo de agresión sean aquellos también que estén utilizando las redes sociales como mecanismos de información para sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, los casos recientes de Guerrero, Morelos y Veracruz, los asesinatos recientes, ellos publicaban de manera constante lo que estaba ocurriendo en temas policíacos a través de las redes sociales. Eran mecanismos de comunicación eficaz para las comunidades. ¿Cómo estás viendo el fenómeno de la autocensura? Pues definitivamente esto en México es algo que ha sucedido desde hace ya varios años. En México hoy, desgraciadamente, tenemos zonas completas de silencio. Es decir, ciudades, estados en donde la información ya no fluye y en donde creo que es algo bastante lamentable pensarlo si vemos hacia el futuro. Hoy, la historia se construye a través de las fuentes periodísticas, a través de las fuentes estatales y a través de lo que cada uno podemos contar. Pero realmente la manera más clara de generar contranarrativas es a través del periodismo. Y si tú tienes una zona de silencio, si en Tamaulipas ya no fluye la información por la autocensura, porque las y los periodistas han entendido que en el código de ética que ellos tienen es escuchar a quienes les van a matar por informar. Entonces, te preguntas qué tipo de información va a ser la que van a conocer las próximas generaciones. Es solamente la verdad del Estado, porque la verdad del periodismo se ha callado. Y esto es algo terrible. ¿Cómo vamos a cambiar las instituciones? ¿Cómo vamos a generar verdaderas transformaciones si no tenemos contranarrativas? Si no tenemos la posibilidad de generar y construir una verdad social.
Si fueras diputada o senadora, ¿qué cambios legislativos propondrías? Creo que desde el principio haría tres. Ujú. Uno que tiene que ver con regular la comunicación social. Creo que es algo muy importante porque no solamente impactaría los niveles de violencia a los que se enfrenta la prensa a nivel municipal, estatal y federal, sino que también impactaría la precariedad a la que se enfrentan las y los periodistas, que desgraciadamente es tremenda. Generaría una corresponsabilidad entre las casas de medios y el gobierno, y se reconocería, por otro lado, la función social del periodismo y la necesidad de que el periodismo permanezca y sea reconocido por toda la sociedad. Por otro lado, creo que también es importante eliminar todos los tipos penales que hoy criminalizan la libertad de expresión, que pueden llegar a ser desde la difamación, desde la calumnia, desde las injurias. Hay muchísimos tipos penales que criminalizan incluso la búsqueda de información en materia de Sí. seguridad, o la manipulación de imágenes o memes. Hay 6 estados que criminalizan y por los que puedes ir a la cárcel por hacer un meme. Haría una derogación total de todos estos tipos penales que hoy son utilizados para atacar a los periodistas. Y por otro lado, haría una reforma procesal civil para inhibir la posibilidad de que los funcionarios públicos utilicen la figura del daño moral para atacar a un periodista, porque hoy es la forma más eficaz para impactar en la precariedad patrimonial de un periodista. Claro. Un periodista tiene que pagar por defenderse en un proceso civil por daño moral, tiene que pasar casi 6 años para hacer una verdadera defensa, y aunque va a ganar probablemente el periodista, porque va a tener la razón y porque afortunadamente la Suprema Corte de Justicia tiene los más altos estándares en temas de daño moral y libertad de expresión, esto va a impactar definitivamente en el nivel de información que estamos recibiendo en la De su sociedad. vida y de sus familias y Entonces de todo. necesitamos que haya un procedimiento civil en el cual se reconozca, antes de aceptar la demanda, los méritos del caso, que se reconozca que es una demanda perniciosa que busca atacar la libertad de expresión del periodista, y se deseche de entrada, antes de darle entrada y dar posibilidad a que dure 6 años ese proceso. Muchas gracias por esta excelente radiografía en pocos minutos. Gracias, Ana Cristina. Muchísimas gracias a ti, Karen. Gracias. No se vayan, hay mucho más de esta entrevista con Ana Cristina Ruelas y como siempre los espero yo en Facebook y en Twitter.